declarado que el año 2025 es un año para ver la salvación del Señor. Y esta es una promesa. Diga conmigo, promesa. ¿Sabe usted que Dios es un cumplidor de promesas? Hoy en día es lamentable ver que las personas prometen y no traen a cumplimiento lo que ellos dijeron. Hay muchas personas que hoy les es difícil creer en Dios, en sus palabras y en sus promesas, precisamente porque una figura en la que ellos pusieron su confianza en algo que les dijo, les falló. Y desde ahí quedó quebrantada su capacidad de creer en la palabra del otro. Pero Dios es un cumplidor de promesas. De hecho, las promesas de Dios son el lenguaje de Él. Dios en la Biblia siempre habla positivamente, afirmativamente. Y me emociona pensar que no solamente nos dejó un testamento, sino dos, antiguo y nuevo, repletos de promesas. Promesas que así como una herencia se deben descubrir, se deben creer y debemos apropiarnos de ellas a través de la fe. Es más, promesa es uno de los nombres atribuidos al Espíritu Santo. Jesús dijo: yo enviaré mi promesa, refiriéndose al Espíritu Santo. Así que el Señor ha decidido trabajar con nosotros a través de las promesas. Pregunto, ¿alguien acá ha recibido cumplimiento de promesas de parte de Dios? Y estoy seguro que también alguien aquí tiene promesas por las que está esperando su cumplimiento. Y todos necesitamos promesas porque ellas nos dan esperanza, porque ellas fortalecen nuestra fe. Promesas de sanidad física. Veo, por ejemplo, al papá de doña Yolanda en esta mañana. Estuvimos orando esta semana por ella y hoy está aquí. Como dice el adagio, vivito y coleando. ¿Por qué? Porque ella recibió una promesa y hoy ve el cumplimiento de esa promesa. Promesas de restauración familiar, promesas de provisión, promesas de sanidad del alma, promesas de prosperidad, de salvación. Y todos nos alegramos mucho cada vez que recibimos una promesa. Pero antes del cumplimiento de esa promesa, la promesa debe pasar por diferentes estaciones. Y cuando me refiero a estación, me refiero a eso que es el Transmilenio. No sé si a usted le ha tocado el Transmilenio, el lechero, el que para en todas las estaciones. Y en cada estación tenemos que esperar. No hay nada que hacer. O tal vez cuando tenemos viajes muy lejos, entre más grande es la promesa, entre más Dios nos promete que nos va a levantar, funciona como un largo viaje, que no hay un vuelo directo, sino que necesita hacer diferentes escalas. Pues lo mismo pasa con la promesa, porque aunque Dios sí quiere llevar a cumplimiento su promesa y darnos felicidad, Él está más interesado en trabajar con nosotros en cada estación. Y en esa estación es cierto, yo debo esperar por la promesa, pero también en cada estación Dios está vigilante, esperando si yo estoy aprendiendo lo que Él me quiere enseñar. Tal vez hay personas detenidas en una estación, no porque Dios no vaya a cumplir, sino porque tal vez usted no se ha dejado moldear. Tal vez usted no ha dado ese paso que Dios está esperando que usted dé en esa estación. Por eso he titulado mi mensaje en esta mañana: Estaciones de la promesa. Y quiero que usted pueda identificar en relación a una promesa que Dios le ha dado, en relación a sus hijos, a su familia, a su ministerio, a su vida financiera, a su vida empresarial, pueda identificar en cuál estación usted está pasando, qué Dios le quiere enseñar, cómo puedo prepararme para lo que viene hasta que llegue ese día que todos anhelamos, el día del cumplimiento de esa
promesa. Y quiero tomar como referencia una promesa por excelencia que todos conocemos y que se encuentra en el Antiguo Testamento. Me refiero a la tierra prometida. Dios estableció su relación con su pueblo a partir de una promesa. Podemos decir de una o de otra forma que toda la historia del pueblo de Israel gira en torno a la promesa de una tierra que fluye leche y miel. Y si usted recuerda, muchos salieron de Egipto detrás de esa promesa, pero solo 2 personas, Josué y Caleb, tomaron posesión de esa promesa. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Dígale a la persona que está al lado, eso no te va a pasar a ti. Nosotros vamos a ser conquistadores. Nosotros vamos a ser de los que tomamos posesión de esa tierra. Y por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11, lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, haciendo referencia a las personas del Antiguo Testamento, todos ellos estuvieron bajo la nube, pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor, para que no murmuremos. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estaciones de las promesas. Estación número 1, la estación donde Dios entrega la promesa. Y quisiera que mientras voy compartiendo, el Espíritu Santo traiga a su memoria ese momento donde Dios le entregó a usted la promesa. En el caso de Israel, Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Recordemos, el pueblo estaba bajo esclavitud, el pueblo estaba bajo cautividad, llevaban 400 años bajo el yugo egipcio. Y dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares donde habita el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Dios salvaguarda la vida de Moisés en un tiempo donde el rey de Egipto había dado la orden a través de un edicto de matar a todos los niños varones que nacieran en aquel tiempo. Pero Dios protegió a Moisés porque tenía un propósito con su vida para usarlo como el libertador y como el instrumento que traería libertad en medio de una circunstancia de mucha esclavitud que acongojaba y que oprimía al pueblo de Dios. Moisés comunicó esta promesa al pueblo en el versículo 16 de ese mismo capítulo. Dice el Señor: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, he visto lo que se os hace en Egipto, y entonces he decidido: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, heveo, jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ese día la nación de Israel conoció, supo, recibió la promesa del Señor. Y para ilustrar cada uno de mis puntos en esta mañana,
voy a invitar a una pareja de la congregación que seguramente la mayoría de ustedes conocen de ellos. Pueden irse acercando, por favor. Ellos son Néstor Prada y su esposa Paola, conocidos como Neno y Pau. ¿Qué tal si les damos un aplauso? Bienvenidos. Neno y Paola, ya muchos años de conocernos. Bueno, Neno es fundador del Corazón del Padre. Nos conocemos hace más de 20 años. De hecho, le dice el Neno, él se llama Néstor, le dice el Neno porque mi hijo de pequeño le decía así, Neno, y así se quedó para toda la iglesia. Ahora, no es Nemo, el de la historia, el pescado, no, es Neno. Y también maravillosamente a Neno, algo que recordaba en este tiempo, ha sido tremendamente fiel. No recuerdo un momento del tiempo en que yo conozco a Neno en que él se ha apartado del Señor. Seguramente, como todos nosotros, ha tenido sus altas, sus bajas, sus desánimos, pero siempre tengo de referencia que ha sido alguien fiel, que ha permanecido. Y debido a eso tiene una linda promesa precisamente en uno de los congresos que hicimos en Ibagué hace unos años, y es que allí conoce a la idónea. Amén. A Paulita, y en ese momento se casan con nuestra bendición. ¿Sí tenemos buena mano? ¿Sí? ¿Cuántos años de matrimonio? 16. 16, ahí está, muy bien. Entonces hoy también celebramos el hecho de que son un matrimonio que sirven en esta casa. Les amamos profundamente. Ya no solamente Neno es hijo espiritual de esta casa, sino con Paulita, y bueno, ahora ellos verdaderamente son parte de nuestra congregación, y damos gracias al Señor por el regalo de tenerlos aquí. ¿Qué tal si les damos un aplauso a ellos? Muchas gracias. Bueno, comencemos. Estamos hablando de la estación número 1, la estación donde se entregan las promesas. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdan ustedes ese día donde Dios les entregó esa promesa? Entendiendo que Dios habla de diferentes maneras, usa diferentes instrumentos. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdan ustedes que Dios les dio la promesa? ¿Qué promesa les dio? ¿Y qué hizo eso en sus corazones? Bueno, es importante tener en cuenta que el Señor pues conoce los anhelos de nuestro corazón, y siempre tenemos pues ese deseo que está allí. Como lo mencionaba el pastor con respecto a mi esposa, pues fue algo así. Y en este caso, ya como pareja, nosotros pues al casarnos, creo que todas las parejas cuando se casan lo primero que piensan es pues en que pronto van a poder quedar embarazados y poder tener un hijo. Pues nosotros obviamente como pareja pues teníamos ese mismo anhelo de ser padres. Pero pues igual pues orando mucho al Señor y esperando. Pero tuvimos un evento muy especial en el Corazón del Padre, en donde vino un pastor, un profeta que precisamente digamos que es como llamémoslo así, como su especialidad, en donde su ministerio está enfocado precisamente en este tema de las promesas, y nos da la promesa de que íbamos a ser padres. Sí, ese momento fue muy especial porque el pastor Rory Nelson decía, bueno, ustedes van a quedar embarazados, y hay algo muy puntual que normalmente no lo hago, pero lo siento en mi espíritu decirlo, y es una niña. Entonces pues todos en ese momento, claro, como muy emocionados, muy felices, y pues ahí empieza como a alimentarse esa promesa día a día. Bueno, y la verdad, ¿tú con qué te quedas? ¿Niño o niña? Pues uno siempre dice cualquiera de las dos, ¿cierto? Sí. Pero niña. La niña, sí. bueno, muy bien. Muy bien, estación número 2. Hemos recibido la promesa, ellos recibieron la promesa. Dios usa diferentes formas, leyendo nuestra Biblia, un sueño, una visión, algo que resalta de la Escritura y que captura nuestro corazón. Son promesas que Dios nos entrega y que deben empezar a transitar hacia el cumplimiento. Estación número 2, quiero referirme a la estación donde el Señor pone a prueba nuestra fe en esa promesa. Y digo esto porque una vez el pueblo recibe la promesa de que Dios les entregará la tierra prometida, lo primero con lo que se encuentran, escúcheme bien, no es con un camino habilitado para acceder a la tierra prometida, sino con el endurecimiento
del corazón del faraón. En Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 11, dice la Biblia que Moisés y Aarón, después de recibir tal promesa, entraron a donde el faraón y sencillamente le dijeron: deja que el pueblo vaya al desierto y sirva al Señor. Y Faraón le dijo: pero ¿quién es Jehová? Porque su corazón se había endurecido. Y si usted sigue leyendo el texto, dice esta porción que el faraón colocó más trabajo a Israel. Anteriormente le daba los elementos, los materiales para que construyeran las casas de los egipcios. Ahora ellos tenían que ir y buscar por sí mismos los materiales, lo que les tomaría mucho más tiempo. Y este es el espíritu del faraón, que cuando usted quiere servir a Dios, que cuando usted quiere adorar a Dios, él dice: esta gente lo que tiene es ocio, es tan ociosa, falta de oficio. Y entonces excede las cargas laborales para nuevamente esclavizar al pueblo, y esto seguramente probó el corazón del pueblo. ¿Y cómo lo sé? Porque el pueblo empezó a reclamarle a Moisés: ¿cómo, si Dios nos dio una promesa, ahora nos está probando en un escenario donde debemos trabajar más duro y vemos cada vez más imposible el cumplimiento de esa promesa? ¿Qué pasó después de las promesas que recibieron de una hija, un hijo que llegaría a casa para hermosear el hogar, para fortalecer esos lazos familiares? ¿Qué fue lo siguiente, la siguiente estación con la que se encontraron? Fue precisamente cuando preparándonos pues para la promesa, los médicos nos dicen: es muy difícil que ustedes puedan quedar embarazados. Pau tiene una condición médica bastante complicada, y ahí estuvimos mucho tiempo trabajando en eso, y resulta que también pasaba en mi caso, pero pues eso fue como después. Pero digamos que la primera traba, la primera dificultad fue esa barrera en donde médicamente no es posible quedar embarazados. Sí, aquí hay algo muy importante, y es que finalmente durante varios años, yo creo que por ahí unos 10 años alrededor, nosotros hicimos todo lo que humanamente podíamos hacer. Los exámenes médicos, yo tuve 2 cirugías, nos tomábamos los medicamentos, estábamos en controles, pero siempre el diagnóstico era que no se podía, o sea, realmente biológicamente no era posible. Entonces pues fue algo muy impactante en ese momento, porque está la ilusión, ¿no? Claro, yo recuerdo que como iglesia oramos un tiempo por Paulita, por los miomas, luego otro tiempo por Neno, por la movilidad de los espermatozoides, y tal vez como Jorgito lo compartía en la administración, nunca perdimos la fe, siempre seguimos creyendo, aunque tal vez no alcanzamos un resultado médico satisfactorio para que se diera de esa forma. Sin embargo, quiero preguntar algo, y es: ¿hubo culpa entre ustedes o más bien hubo como un sentimiento de autoculpa? ¿Cómo manejaron esa situación? Lo digo porque seguramente hay personas aquí que se encuentran en una estación donde su fe está siendo probada y tienen que lidiar con este tipo de sentimientos. Así es, la culpa venía como en 2 sentidos. Había una autoculpa, como de pensar: ¿qué es eso que he hecho o que hice o que estoy haciendo por lo cual el Señor no permite que quedemos embarazados? ¿Seré yo? Pensaba todo el tiempo, no sé, habían actitudes que estaba revisando porque como que ¿será culpa mía? También pensaba mucho: ¿será que la culpa está invadiendo a mi esposa y la hace sentir culpable? Y pues no, como pobrecita, porque como creíamos que era el tema médico de ella, cuando ya descubrimos lo mío también, dije: bueno, estamos ya en el mismo nivel, pero culpa compartida. Sí, ya como culpa compartida, si ya no le toca a ella sola, pero igual era más como pensar: ¿qué es eso que he hecho yo que no me permite, Señor? Yo creo que los errores del pasado no están permitiendo que la bendición llegue.
Sí, inclusive, o sea, dentro de los pensamientos que llegaban era, ¿será que yo hice algo en el pasado que está impidiendo que llegue esa promesa? ¿Será que no estoy orando lo suficiente, no estoy ayunando lo suficiente, no estoy leyendo la palabra como debe ser, me falta más servicio? Sí, o sea, venían una cantidad de pensamientos a la mente que eran muy difíciles manejar junto con la fe misma, ¿no? Porque uno dice, uy, no, Señor, qué pena, o sea, de verdad, yo sí creo en ti, no estoy faltando ante la creencia que tengo en ti, ante descansar en ti, pero la culpa es mía. Muy bien, precisamente cuando la fe es puesta a prueba, veo una vez más la bondad y la misericordia del Señor, así como ha trabajado con nosotros, confirmando la promesa. Muchas veces cuando vienen esos diagnósticos que nos frenan, que nos dejan sin palabras, que nos pausan, y de repente el Señor renueva esa promesa. Y esa es la estación número 3, la estación donde el Señor confirma la promesa. Y en Éxodo capítulo 6, voy a leer desde el versículo 5, hablando el Señor dice: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel nuevamente: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le entregaría a Abraham, a Isaac y a Jacob. La confirmación de la promesa. ¿Cómo fue para ustedes ese tiempo donde Dios confirmaba, cuando de repente la fe se nos baja y de repente Dios nuevamente viene y les recuerda que la promesa sigue vigente pese a nosotros? Era un tiempo bien especial porque había mucho desánimo, probablemente como desesperanza, pero llegaban palabras como una prédica, un hermano de la iglesia, los mismos pastores, los más cercanos, cuando oraban por nosotros, cuando nos recordaban la promesa en oración, y era algo donde el Señor sentíamos que nos estaba hablando, pero lamentablemente era muy difícil para nosotros, porque tal cual como lo dice la palabra, lo oíamos, pero el efecto era diferente. No era que no creyéramos, no era que hubiésemos pensado, eso no es cierto, sino como, bien, sí, la promesa va a llegar, y cuando tengan la promesa y cuando el Señor cumpla la promesa, nosotros, bien, sí, súper. Sí, pero era como escucharla con los oídos, pero ya tenemos blindado el corazón porque hay muchas cosas en contra. Y eso fue lo que le pasó precisamente al pueblo, porque si usted se da cuenta en el versículo 9, dice que cuando Moisés les volvió a confirmar la promesa, escuche bien lo que dice allí: ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Te pasó, Paulita, cierto? Sí, pastor. Nosotros como familia, cuando celebramos el fin de año, siempre nos reunimos a orar antes de las 12 para poder recibir el nuevo año orando. Y durante mucho tiempo, varios fines de año más bien, mi mamá especialmente me ponía la mano aquí en la barriguita y oraba por mí, y como reclamando esa promesa. Pero llegaba un momento en que yo ya no quería, o sea, pues me daba pena decirle a mi mamá como, no ore por mí, no más, pero me incomodaba muchísimo. Ya llegaba un momento en que yo decía, esto realmente tal vez no vaya a pasar, y no quiero escuchar más palabras, no quiero que oren por mí, no quiero que me lo recuerden, porque realmente estoy desanimada. Y a veces los imprudentes de nosotros, ¿y qué hubo? ¿Para cuándo? ¿No? Así es. Y, Paulita, ¿estás gordita? ¿Será? No, me engordé. Era el colon.
Muy bien. Estación número 4, estaciones por donde pasan las promesas. Estación donde el Señor condiciona la promesa, y es algo que debemos entender. Les dije que Dios trabaja con nosotros a partir de las promesas, y todas las promesas del Señor están condicionadas, tienen un sí. Acontecerán que sí. Escuchas mis palabras y las pones por obra, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Por eso es que el Señor les da ordenanzas, y en Éxodo 19 veo algunas de las condiciones, de los mandatos que Dios ordena al pueblo, porque si no se alineaban y si no se ajustaban, difícilmente sería el pueblo escogido para entrar a la tierra prometida. Esa es la razón de ser de los mandamientos de Dios. ¿Sabe que los mandamientos de Dios no son caprichos de Él? Son formas de proteger nuestro corazón. Les doy un ejemplo. Un mandamiento: honrarás a padre y a madre. Ese es un mandato, pero a la vez protege nuestro corazón. Porque sabe usted, personas que no honran a sus padres y a sus madres, después con el tiempo lloran en lo más profundo de su alma. Ese mandato es dado para proteger nuestro corazón de heridas en el futuro. Así que en esta porción dice: Moisés subió a donde estaba Dios, y Jehová lo llamó y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado, y todo el pueblo respondieron a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué les dijo a ustedes el Señor? ¿Qué les ordenó a ustedes el Señor? ¿Cómo el Señor condicionó esa promesa? ¿Qué esperaba el Señor de ustedes para poder avanzar hacia la siguiente estación de la promesa? Gracias al proceso de formación de la iglesia, a la posibilidad de estar todo el tiempo instruyéndonos y creciendo en la palabra, pasó algo muy, muy importante precisamente en los tiempos de intercesión, con ese equipo de intercesión, cuando orábamos por otras personas, por peticiones, veíamos esas promesas de la palabra en donde decía que definitivamente, si queríamos ver la promesa, teníamos que nosotros poner una parte nuestra, y ahí yo creo que reconocimos realmente que había que trabajar primero, y eso hizo como, entre comillas, poner un poco en stand-by la promesa y pongámonos a trabajar ahora en nosotros, y nos ayudó a enfocarnos en revisar realmente las motivaciones de nuestro corazón, revisar realmente qué tan preparados estábamos para recibir la promesa, qué estamos haciendo nosotros por esa promesa también, porque como que de alguna manera era una ilusión muy grande, un anhelo muy grande, pero como esperando que llegue solo. Y nosotros que esa fue como lo que empezamos a sentir, el Señor diciendo: tranquilos que yo me encargo de lo mío, pero ustedes qué están haciendo. Y sí fue un campanazo y un momento en donde nos estremeció y nos hizo revisar varios aspectos, tanto individuales como ya de pareja también. Sí, por ejemplo, a nivel personal, el Señor trajo a mí el perdonarme a mí misma. Como yo les decía hace un momento, venían pensamientos a mi mente de: ¿será que hice algo en el pasado que está impidiendo que llegue la promesa? Y sí, hubo diferentes eventos muy profundos en los cuales yo le fallé al Señor. Y lloraba y en los congresos le entregaba esas situaciones al Señor, pero me faltaba perdonarme a mí misma y pasar esa página y entregarle esto al Señor. Eso también me permitió pero también con mi esposo, ¿sí? Y poder fortalecernos, poder madurar un poco más y aprender juntos a esperar en el tiempo del Señor.
Muy bien, estación número 5, vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 al 27. Para muchos un pasaje humanamente incomprensible, porque fue un trato particular de Dios para Moisés. Dice en esta porción, hablando Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo, y le dije: Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, del pueblo, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Un hombre que había trabajado incansablemente liderando un pueblo terco, obstinado, tratando de obedecer al Señor, y de repente llega a esta estación por donde la promesa debe pasar. Y estación número 5, la estación donde el Señor nos lleva a renunciar a la promesa. Y es precisamente por esto, porque sin darnos cuenta, y debido a que nuestro corazón es el mayor fabricante de ídolos, por su condición de engañoso, fácilmente la promesa se puede volver mi obsesión. Fácilmente la promesa se puede volver mi Dios y poner a un lado o tomar el lugar del Dios de la promesa. Y por eso habrá momentos en nuestra vida donde tendremos que caer de rodillas y decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú cumples la promesa, te alabo, pero si no la cumples, te seguiré alabando. Amén. Y ese es el punto a donde el Señor muchas veces nos quiere llevar antes del cumplimiento de la promesa, a la renuncia. Y en relación a esto quisiera preguntarles a ustedes: ¿cómo recuerdan ese momento de la renuncia? Cuando ustedes tuvieron que genuinamente, con todas las intenciones y fuerzas de su corazón, decirle: Señor, acepto tu soberanía en mi vida. Acepto, como tal vez tú más tarde nos vas a compartir, que otros tengan bebés, que otros que se han casado después de mí tengan bebés, que mi hermana, la que no va a la iglesia, o mi prima, la que no va a la iglesia, o mi amiga, mi compañera, ella ha sido bendecida con 2 bebés y yo no. El tiempo de la renuncia, de la promesa. Es claro que era muy difícil estar en el proceso médico, hacer todas las recomendaciones, pero era parte de lo que nosotros entendíamos como ser diligentes, como la parte nuestra, lo que teníamos que hacer. Así como nos preparábamos espiritualmente, también teníamos que prepararnos físicamente. Pero llega un momento en donde, una vez más, los médicos nos están recordando lo difícil, casi imposible, de quedar embarazados. Y este tema de los exámenes, el examen para poder revisar otra vez la movilidad de los espermas, la cantidad, son exámenes supremamente incómodos y una cosa de verdad que me afectaba tanto que ya nos miramos a los ojos y yo prácticamente ya lo expresé. Yo creo que no lo dijimos con la mirada, pero lo expresé y dije: no más, no más. O sea, si el Señor nos tiene para que seamos una familia sin niños, pues ¿quién dijo que una familia no puede ser una familia sin hijos? Y yo sé, y yo pensaba, no lo dije ese día, pero yo pensaba, yo sé que hay una promesa del Señor, pero de pronto la promesa es otra, de pronto, pero Señor, y por si acaso sentíamos algo muy especial, porque no es contigo, Señor, no estamos en ningún momento pensando: ¿para qué nos prometiste algo que no ibas a cumplir? No, fue definitivamente decir: pues Señor, tú eres nuestro Dios y te amamos. No es por si nos das la promesa o no, es definitivamente algo que va más allá de todo. Entonces, pues no, ahí pudimos como morir a esa promesa. Sí, ahora decirlo ahorita
es fácil, pero tomar la decisión en ese momento es difícil, ¿no? El poder decir, Señor, renunciamos a la promesa, tal vez tú nos estás guardando de algo, estás, no sé, buscando algo mejor para nosotros, no sé. Pero en ese momento era muy difícil poder entregarle al Señor en la cruz esa promesa. Y como lo decía el pastor, uno veía personas que quedaban embarazados, ¿no? Entonces recuerdo mucho el embarazo de Lady de Rey, cuando nace Gabriel, la alegría que eso nos da, pero en el profundo del corazón se hacía un hueco muy grande. Hace poco inclusive tuve la oportunidad de escuchar el latido del corazón de un bebé y fue muy duro pensar que biológicamente no lo iba a poder escuchar, pero tal vez eso que pasó lo necesitaba para poder seguir creyendo en el Señor primeramente, creyendo en que Él es un Dios que cumple promesas y que era parte de ese proceso de sanidad en mi corazón dentro de este momento tan importante. Estación número 6, la estación donde Dios cumple la promesa. Y llega el cumplimiento, pero previo a esto tuvo que haber una renuncia. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Pablo lo dijo de esta forma, cada día yo muero. Y la promesa se cumplió. Lucas capítulo 9 versículos 28 al 31, este es el episodio donde Jesús sube con Pedro, Juan y Jacobo al monte donde se transfigura, es decir, donde toma apariencia espiritual. Y dice allí que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a estos discípulos y subió al monte a orar. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Cómo aparecieron? Rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La Biblia habla acerca de la multiforme gracia. ¿Qué significa esto? Múltiples expresiones de la gracia de Dios. Múltiples formas como Dios da respuesta a nuestras oraciones. Y es cierto, Moisés no entró a la tierra prometida. Es más, el Señor le dijo a Moisés, prepara a Josué porque él lo hará. Y fue lo que tal vez ustedes tuvieron que ver cómo a otros la tierra prometida les llegaba, pero para ustedes estaba reservado algo mejor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que muchos años después, en ese monte de la transfiguración, se evidenció que Moisés estaba disfrutando de la mejor de todas las tierras. Una mejor tierra que la que fluía leche y miel. Una mejor tierra por la que tuvieron que lidiar muchísimas batallas Josué y los habitantes de aquella época. La misma presencia del Señor. Y es que Dios responde de diferentes maneras. Y asimismo vemos que Moisés obtuvo el galardón de su fe, de su paciencia y vio el cumplimiento de la promesa. Atención, no como él lo esperaba. No de acuerdo a sus expectativas, sino de acuerdo con el plan perfecto diseñado por Dios. Cumplimiento de la promesa. A partir de haber decidido morir a la promesa, sucede algo impresionante en nuestro corazón y en nuestra vida, porque el Señor trae al tiempo, sin que fuera, digamos que uno tuviera que proponérselo al otro, trae al tiempo a nosotros el concepto y la posibilidad de ser padres por medio de la adopción. Y nos miramos y decimos, bueno, ¿y la adopción es una posibilidad? El Señor me había usado un par de personas para hablarme a mí acerca del tema, pero había sido como, ¿han pensado en eso? Y yo, no lo he pensado, pero
ya quedó ahí. Y al tomarlo, al pensarlo de nuevo, fue algo que hizo el Señor en nuestras vidas, porque fue reconocer el concepto de adopción precisamente como nosotros lo somos, como hijos adoptados por nuestro Señor. Y al entenderlo fue revelador, fue algo donde excedía el concepto de paternidad, la posibilidad de ser padres y lo que nosotros anhelamos. Y esto fue algo maravilloso, porque como familia entonces decidimos iniciar un proceso de adopción con el ICBF, empezar pues primero averiguar acerca del tema. Y este proceso fue un proceso que además acuño acá que el ICBF se demora un poco, pero tiene un proceso muy, muy juicioso, en donde nos ayudó a reconocer si de verdad estábamos listos, si de verdad lo queríamos, las motivaciones si eran correctas, y el Señor seguía ministrando nuestro corazón, y entendíamos cómo esa preparación del pasado, cómo ese morir a la promesa, cómo todo lo que había pasado cobraba sentido, cómo todo iba encajándose en algo que estaba definitivamente organizado así, pero cómo no lo podíamos ver en ese momento. Y empezamos a ver, digamos, otra situación, un proceso que fluyó muy bien comparativamente hablando, como surge este proceso. Sin embargo, se demoró un poco, y finalmente el año pasado, 2024, en noviembre, recibimos nuestra carta en donde nos dice el ICBF que somos idóneos para ser padres de familia. Aleluya. Escúcheme bien esto. El Señor respondió de una mayor manera, porque no solamente cumplió una promesa para Neno y Paula, cumplió una promesa para una niña que necesitaba un amor paterno, y ese es el corazón de Dios. Un corazón compasivo que no solamente trae alegría a un hogar, sino que también le da protección y paternidad a una bella bebé. Sí, así es. El pasado 13 de diciembre recibí una llamada del ICBF, y la defensora de familia pues nos informa. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis importante. Más o menos en agosto del año pasado, a nosotros nos habían dicho que por la edad de mi esposo nos iban a dar un niño o una niña de 5 años. Entendible, se entiende. Ay. Lo decían en mi cara y hablaban de mí en tercera persona. Doña Diana, debido a la edad de su esposo, por supuesto el niño tiene que ser grande. Estaban esperando un niño de 5 años. Niño o niña de 5 años. Okay. Bueno, entonces cuando yo recibo la llamada el 13 de diciembre, entonces, bueno, yo... ¿13 de diciembre qué es? ¿Qué día es? El 13 de diciembre es la fecha de nuestro aniversario. Estábamos cumpliendo 16 años en ese entonces. Perdón, otro datico sí, que me llegó aquí. ¿El día que reciben la carta es un 6 de noviembre? No, en realidad fue el 1 de noviembre, pero ya te vamos a contar un momento más adelante. Me soplaron mal. Es que hay una cosita más adelante, pastor. Entonces, la defensora me dice, mire, de acuerdo a la apertura que ustedes plantearon para el proceso de adopción, hemos analizado un caso muy importante, y es una niña. Entonces yo, ay Dios mío, una niña, me acordé de la promesa. Así como la profecía. Sí, exactamente. Y luego me dice, es una niña de 7 meses. Entonces ahí obviamente el corazón casi se me sale, porque yo decía, Señor, o sea, ¿qué milagro es este? Dios mío. Porque con la edad de tu esposo, claro. Sí, aleluya, Señor. Y bueno, empezamos todo un proceso de valoración médica, porque de todas maneras eso hace parte del proceso que ellos nos solicitan. Bueno, nos dieron la carpeta de la historia clínica y del contexto de la niña, y ahí sí viene lo de las fechas. Entonces, la niña, esto sí. La niña nace el 3 de mayo de 2024.
el 3 de mayo es una fecha muy especial, sobre todo para la familia de Pau. Y yo, al ser parte de la familia hace 16 años, pues también me alegro mucho porque fue la fecha en donde celebramos el cumpleaños del tío Simón. El tío Simón para Pau fue su figura paterna por muchos años. Fue el pastor de su iglesia, fue donde fuimos con el pastor una vez a ministrar, donde el Señor usó ese momento para yo conocer a Pau y entrar a esa casa, a esa familia. O sea, casi su suegro. Era mi suegro, ese fue mi suegro, digamos, oficial, porque pues el papá de Pau, gracias al matrimonio hubo una restauración, lo conozco, pero el tío Simón es como mi suegro. Entonces, nace el 3 de mayo. El 6 de noviembre, el día que tú mi cumples cumpleaños, el juez, al revisar la información en la carpeta, el juez dictaminó la adoptabilidad de la niña. Fue el mismo día de mi cumpleaños. El 13 nos avisan y ya adelante. Anoche. El 20 de enero nos notifican que el comité ha asignado la niña para que sea nuestra hija. Y anoche pudimos darnos cuenta que en el correo habíamos recibido un correo del ICBF. Anoche, cuando estaba hablando con el pastor, Estábamos con el pastor contándole algunos detalles. Claro, ¿sí o no, Paulita? Orando también, en realidad, porque era una conversación de verdad del Señor. Ministró mucho el corazón de nuestra vida, en el corazón nuestra vida anoche. Y nos damos cuenta que el próximo 10 de febrero tenemos una cita en donde nos van a dar como una entrevista de unas 3 o 4 horas para hablar acerca de la niña. Y el 11, al siguiente día, estoy hablando del lunes 10 y martes 11, va a ser el día del encuentro en donde nos van a entregar a Manuela. Regalo de cumpleaños para Paulita, que cumple el 16 de febrero. ¿Ah? ¿Algún detalle que se le ha escapado al Señor? No, porque Él es un cumplidor de promesas. Neno y Pau, los bendecimos como iglesia. Damos gracias al Señor por este privilegio y le damos la bienvenida a ser grupo de los padres de esta casa espiritual. Y desde ya Manuela es nuestra hija espiritual. La bendecimos, la amamos, la cubrimos y declaramos una nueva temporada, como ha sido anunciado a lo largo de este ayuno, para sus vidas y a través de ella para nosotros como iglesia. Dios los bendiga. Gracias por compartir este hermoso testimonio y estaremos atentos a ver ese día donde Paulita entrará con una bebé cargada en sus brazos, Neno cargando la pañalera, y sabremos que esa es Manuela, para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Amén. Un fuerte aplauso para ellos y vamos a orar. Estaciones por donde debe cruzar una promesa. Le voy a invitar a que se ponga en pie, por favor. Hoy celebramos una respuesta del cielo, un episodio más donde podemos ver tu salvación, Señor. Pero cada uno de nosotros está detrás de ti, esperando el cumplimiento de aquella palabra que tú nos has dado. Yo quiero que en esta mañana usted hable con el Señor y le deje saber a Él, no porque Él no lo sepa, sino porque es importante confesarlo. ¿Cuál es esa promesa en la cual usted está esperando? Acérquese y dígale: Señor, la promesa que tú me diste alrededor de la salvación de mis hijos, la promesa que tú me diste alrededor de salir de deudas, o del ensanchamiento empresarial, o de la sanidad de mi cuerpo físico, o de la sanidad de un pariente. Háblele al Señor acerca de esa promesa y pregúntele hoy al Espíritu Santo en qué estación Él lo tiene a usted. Tal vez es la estación donde la fe está siendo puesta a prueba. Y es allí donde usted necesita pedir al Señor que por la obra del Espíritu Santo su fe sea fortalecida, para que se calle cualquier voz de incredulidad, cualquier voz del enemigo que pretende venir a robar,
a quitar la palabra que fue sembrada hace un tiempo en su corazón. Quiero que en este momento usted recuérdese a sí mismo, a su alma, como decía el salmista: alaba alma mía a Jehová. Recuérdele a sí mismo, a su alma, que Dios no miente. Recuérdele que Él no tarda el cumplimiento de sus promesas, sino que lo está pasando a usted por un procesamiento, que lo está llevando a usted por un proceso donde el molino de Dios está moliendo áreas de su vida, que aunque muele lento, muele bien. Neno y Paola nos compartieron acerca de situaciones con las que ellos tuvieron que luchar, tuvieron que perdonarse a sí mismos, tuvieron que renunciar a la autoculpa que se estaba incubando en su interior, tuvieron que llegar al momento de renunciar a la promesa y decirle: Señor, si lo haces está bien, si no lo haces también. Señor, no me voy a obsesionar con la respuesta, voy a hacer de ti mi Dios, el Dios que cumple sus palabras. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra, este testimonio siga ministrando nuestras vidas, Señor, a lo largo de esta última semana de ayuno, y fortalezca nuestra fe. Esa es mi oración, Señor. Fortalece la fe de la iglesia. Fortalece a aquel que sus síntomas físicos están en contravía de lo que la palabra de sanidad, lo que la promesa de sanidad trae para ellos. Señor, donde quiera que esté esa persona necesitada de una respuesta, que pueda recibir la fe para fortalecerse en ti y pueda ver el cumplimiento, pueda ser introducido en esa sanidad, en esa provisión, en esa restauración. Señor, visualizamos ese milagro. Vemos la familia restaurada, vemos el matrimonio reparado, vemos esos hijos volviendo su corazón a donde sus padres. Vemos, Señor, esa provisión financiera para atender las necesidades académicas de nuestros hijos. Vemos, Señor, el ensanchamiento ministerial. Vemos, Señor, la cosecha de lo que se ha sembrado con lágrimas durante años, Señor. Hoy nos fortalecemos en fe y te pedimos, Señor, que no permitas que llegue el cumplimiento sin antes haber sido enseñados por ti, sin antes haber quedado en el corazón estampado lo que necesitamos para que cuando entremos a la tierra prometida sigamos siendo fieles a ti. Dígale al Señor: yo te seguiré amando aunque la vida duela. Yo te seguiré amando y adorando aunque la espera sea larga. Yo te seguiré alabando y bendiciendo, Señor, y confiaré en tu soberanía, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Y aunque mis ojos no lo vean, yo sé que tú estás haciendo tu perfecta voluntad. Levanta tus manos allí y adoremos juntos al Señor.